Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? ¿A qué llamamos un circuito en serie? Pues a aquel circuito que tiene sus elementos colocados uno a continuación del otro, como este que estoy señalando. Una bombilla, otra bombilla a continuación en el mismo cable y después una tercera bombilla en el mismo recorrido. En un circuito en serie solo hay un recorrido posible de la corriente. Y todos los elementos están conectados a lo largo de ese recorrido. Tenemos a mayores, eso sí, unos aparatos de medida, que aquí están representados en color verde, que son voltímetros. Son aparatos para medir el voltaje que le corresponde a esta bombilla, el voltaje que le corresponde a la bombilla central y el voltaje que le corresponde a la primera bombilla. Pero no son propiamente elementos propios del circuito. Los elementos del circuito son las tres bombillas colocadas una a continuación de la otra y finalmente conectadas con el interruptor y con la pila. Tenemos aquí otro ejemplo de circuito en serie, pero en este caso con elementos diferentes. Así como aquí teníamos tres bombillas iguales, ahora tenemos tres receptores diferentes. Una resistencia de 150 ohmios, un timbre y una bombilla. Son tres elementos diferentes, pero siguen estando conectados uno a continuación del otro en un único recorrido de cable. Por lo tanto, también es un circuito en serie. Para analizar lo que sucede en un circuito en serie vamos a empezar con este primero, con el más sencillo. Inicialmente los voltímetros, como veis, están colocados, o sea, están mostrándonos un valor de 0 voltios, puesto que el interruptor está abierto. Al estar abierto el interruptor, lógicamente la corriente no puede circular. Si cerramos el interruptor, vemos que las bombillas se encienden, aparecen coloreadas en amarillo, y además los voltímetros ya no marcan 0, sino que marcan 3 voltios el primero, también 3 voltios el segundo y también 3 voltios el tercero. Es decir, que los 9 voltios que tenía la pila, recordemos que estos 9 voltios son el impulso que la pila le proporciona a los electrones para ir saltando a lo largo del recorrido, de unos átomos a otros, estos 9 voltios de impulso los ha repartido en 3 voltios para cada uno de los receptores, para cada una de las bombillas. 3 más 3 más 3, tenemos los 9 voltios. Es decir, que podríamos representar lo que ha sucedido con esta expresión de aquí. El voltaje de la pila es igual al voltaje de la primera bombilla más el voltaje de la segunda bombilla más el voltaje de la tercera bombilla. Es decir, el voltaje se reparte entre los elementos del circuito. Vamos a ver si en un circuito en el que los elementos no son iguales, no hay tres receptores iguales, sino que hay tres receptores diferentes, si la situación también se cumple. Es decir, vemos que los voltímetros inicialmente están en 0 voltios y ahora, al pulsar, al cerrar el interruptor, vemos que efectivamente los voltímetros marcan, ya no están a 0 y entonces la bombilla tiene 1,84 voltios, el timbre tiene 4,41 voltios y la resistencia de 150 ohmios tiene 2,76 voltios. Si nosotros sumamos 2,76 más 4,41 más 1,84, vamos a obtener los 9 voltios de la pila. Es decir, que se sigue cumpliendo esta expresión de aquí. El voltaje de la pila es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos que estén conectados en serie. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que estos voltajes no son iguales. Es decir, este reparto de 9 voltios en 3, 3 y 3, en este caso es un reparto un poquito más complicado, porque al ser los elementos diferentes, cada uno va a tener su propia resistencia. Y en función de la resistencia que tengan, en función de la dificultad que le presenten al paso de la corriente, pues van a adquirir un voltaje distinto. El que más voltaje adquiere en este caso es el timbre, después el que más voltaje adquiere sería la resistencia de 150 ohmios y finalmente la bombilla. ¿De acuerdo? Pero se sigue cumpliendo esta expresión de que el voltaje de la pila es la suma de los voltajes de cada elemento que esté conectado en serie. Bien, aparte del voltaje, otra de las magnitudes básicas que necesitamos para
estudiar un circuito es la intensidad. La intensidad, recordemos que era la cantidad de electrones que circulan por el sistema, la cantidad de electrones que son capaces de ir saltando de átomo a átomo debido al impulso de la pila. Si nos fijamos aquí, el programa nos da, en este caso este programa de simulación, nos da un valor en ese rectángulo verde que se despliega de 30 miliamperios. Ahí lo tenéis, 30 miliamperios. Si lo coloco en la segunda bombilla también nos da 30 miliamperios. Si lo coloco en la tercera también nos da 30 miliamperios. Si vamos al otro circuito, vemos que la intensidad es diferente, dice 18,4 miliamperios, en el timbre 18,4 miliamperios también, y en la resistencia 18,4 miliamperios también. Es decir, ¿qué ocurre con la intensidad en un circuito en serie? Pues que la intensidad es la misma. Es la misma en el elemento 1, es la misma en el elemento 2, es la misma en el elemento 3. La intensidad es la misma para todos los elementos del circuito cuando este circuito es un circuito en serie. La explicación que podemos dar a esto es sencilla porque, como habíamos comentado ya en clase, podemos comparar el circuito eléctrico con un circuito hidráulico, con un circuito por el que va circulando agua. Si por un circuito tenemos una única tubería, igual que en este caso tenemos un único cable, por donde va circulando agua, evidentemente la cantidad de agua que pasa por este punto es igual a la cantidad de agua que va a pasar por este otro punto y es igual a la cantidad de agua que pasa por el tercero. Al haber un único camino, una única tubería para el avance del agua, el caudal en cualquiera de los puntos es el mismo. Igual que en este caso, en el circuito eléctrico, la intensidad de corriente que atraviesa la primera bombilla es la misma que la que atraviesa la segunda y la que atraviesa la tercera. ¿De acuerdo? Es decir, que el voltaje en serie se reparte, pero la intensidad en serie es exactamente la misma para todos los elementos del circuito. Y por último, nos queda comentar qué es lo que sucede con la otra magnitud básica, que es la resistencia. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta esta expresión a la que hemos llegado, y esta otra, es decir, que las intensidades son todas iguales, teniendo en cuenta estas dos expresiones y aplicando la ley de Ohm, es muy fácil deducir que la resistencia en serie sigue esta expresión. Es decir, que podemos encontrar una resistencia total del circuito que sería igual a R1 más R2 más R3. O lo que es lo mismo, en un circuito en serie formado por tres elementos, podríamos sustituir los tres elementos por un único componente cuya resistencia fuese la suma de las tres resistencias individuales. Esto es lo que correspondería a un circuito en serie, las características principales de las magnitudes básicas en un circuito en serie.